Hola, soy la pastora Marcela Acosta y esto ha sido mi proceso. Quédate conmigo y aquí te lo cuento. ¿Cuáles fueron las decisiones más difíciles que tuvo que tomar durante este proceso? Muchas, pero creo que la más importante o la que más me atormentaba, digamos, de alguna forma, era también enfrentar lo que es el mundo cristiano, ya que lamentablemente la gente a veces juzga o saca pensamientos incorrectos, y saber que tenía que enfrentarme a lo que iban a decir, a lo que iban a opinar. Yo creo que eso era lo que más me daba temor en cierta forma, ¿no? Porque, como digo, nadie sabe lo que pasa a las puertas hacia adentro, solamente Dios y la persona que está pasando ese proceso. Pero me costó mucho, meses y años inclusive, porque esto venía de años, orando, viendo la situación, viendo a ver si había un cambio, pero eso fue lo más difícil, con qué me iba a encontrar, con qué puertas se iban a cerrar, cómo me iban a aceptar o no me iban a aceptar. Entonces yo creo que ese era el temor más grande, pero por medio de ese temor más grande llega un punto en el cual uno tiene que tomar decisiones, porque ya no están en uno el tomarlas, sino que en la otra persona, ya cuando no hay una oportunidad, digamos, o un interés, se hace más difícil, ¿no? Pero realmente enfrentar todo eso fue lo más difícil, entre otras cosas. ¿Cómo saber si una separación es la decisión correcta o si todavía hay oportunidad de restauración? Bueno, es una pregunta muy amplia, la verdad, y muy profunda. Pero yo creo que uno se da cuenta en una relación cuando hay que tomar una decisión, cuando la otra persona no está dispuesta a querer restaurar, cuando la otra persona ya es indiferente. Yo creo que no podemos obligar a nadie que nos ame y no podemos obligar a nadie que esté a nuestro lado. Obviamente nunca una separación ha sido el sueño de una persona, pero hay momentos que la otra persona ya no quiere seguir. Y ya ahí, por más que oremos, por más que querramos, incluso hasta querer obligar, no podemos cambiar esa decisión porque ya nos dejó de amar. Bueno, yo creo que más fue la decisión de no restaurar el matrimonio. Es verdad que al principio una de las decisiones las había tomado yo en diferentes circunstancias que estaban pasando. Pero cuando determiné continuar y seguir, ya la otra persona no quiso. Entonces creo que eso es lo que queda como un poco de desesperanza o queda uno como fuera de sí, el decir que no quiere restaurar a pesar de todo. Y eso es lo que más golpea. ¿Hubo infidelidad? De mi parte no. ¿Qué es lo más que le dolió sobre esta decisión si la persona no quiso restaurar? Lo que más me dolió, bueno, pues ahí está la misma pregunta, ¿verdad? El no querer restaurar, porque era como unos altibajos. Hoy sí, mañana no, mañana sí, hoy no. Y eso era muy fuerte. Entonces llegó un momento en el cual yo tuve que pregunté varias veces, en ocasiones, qué era lo que quería. Como digo, al principio fui yo al tomar esa decisión porque había muchas circunstancias que me llevaron a eso, hasta que a lo último fue una circunstancia mayor. Pero sí, lo que más me dolió en esta relación que no se peleó de la otra parte, no hubo un interés de la otra parte. Entonces como que te quedas pensando y decir, ok, entonces ¿con quién estuve todos estos años? O no fui lo demasiado importante que creía para no querer restaurar. Y yo creo que ahí es donde muchas veces toda persona, hombre y mujer, se puede sentir frustrado, más en esa área, creo, en esa área de decir,
pero no luchan, no hay un perdón, no hay un arrepentimiento, no peleo por algo que creo que vale. Entonces yo creo que eso fue la desilusión más grande. ¿Cómo mantener la fe cuando el desenlace no era el que usted esperaba? Bueno, es una pregunta muy, muy importante. Y fue muy difícil. Porque a veces como cristianos, hijos de Dios, decimos, tengo fe, ¿verdad? Tengo fe para conquistar esto, tengo fe que va a suceder. Pero cuando ya es a nivel personal y situaciones tan profundas como las que viví, la fe realmente se va. O sea, cuesta mantener la fe. Y es como que uno va al pensamiento de decir, pero Dios hizo en otras personas, o Dios lo puede hacer, pero hay cosas que uno no entiende. Y siempre va a ser atacada la fe. Pero a pesar de que fue muy duro creer sobre todo decir, ¿será que me voy a levantar de esto? ¿Cómo va a ser ahora mi vida? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Es como que tienes un mundo y se te cae entero y tú arriba del mundo, ¿verdad? O mejor dicho, debajo del mundo. Y es como que ahí empiezas a cuestionar a Dios y decir, ¿pero qué va a pasar? O sea, no puedes ver más allá. Pero realmente, aunque fue muy duro, hubo muchas lágrimas en esto, Dios nunca me dejó. Y aún en el silencio, porque en momentos así pensamos que Dios va a venir con su voz audible, o que va a venir el ángel y que nos va a hablar y va a decir todo va a estar bien. No, o sea, no suceden esas cosas. Y es ahí donde nuestra fe es probada como el oro. Y como dice en Hebreos que hay que mirar sobre lo invisible, tener esa fe. Y me ha costado, pero yo creo que más la convicción. Cuando tú conoces realmente a Dios, tú sabes quién es Él. Y tú sabes que no fue una palabra, que no es algo más, sino que Él es real. Entonces iba a ese punto de fe a recordar todas las cosas que Dios había hecho en mi vida, cómo me rescató, lo que transformó en mí. Y eso me daba fe, iba al punto de fe, a volver al punto de fe para volverme a levantar. Y eso fue lo que hizo que mi fe estuviera encendida y conocer a Dios de otra manera que nunca había conocido. ¿Cómo impactó en su corazón la no restauración después de quizás haber orado o deseado lo contrario? Bueno, es prácticamente muy similar. O sea, hay tantas cosas y al hacerme esta pregunta es como que me vienen esos recuerdos, ¿verdad? Como esas sensaciones que uno vivió y repercutió muy fuerte porque no solamente es que fue una cosa detrás de otra, no es que fue esa situación, sino que vino otra cosa, me enteré de otra cosa, venía otra cosa. Es como que cuando te quedas como que no sabes cómo reaccionar. O sea, yo en mi vida nunca me he sentido tan perdida. Nunca, yo sentí que me perdí. Yo sentí que estaba perdida. No encontraba a Marcela Costa. Y me quebranto no porque haya heridas, porque Dios sanó y de hecho Él me dio la autorización para hacerlo, pero sentir esa sensación de que no me hallaba, de que no sabía quién era Marcela Costa, como que a mí me decían, y quiero compartir esto un poquito porque me miraban en videos, me decían y yo no me reconocía, me sacaron de todo, era como que me dieron un golpe tan fuerte que no reaccionaba. Entonces me repercutió a nivel espiritual, emocional, físico, en todas las áreas, fue un golpe muy fuerte. Si tuvieras que poner en palabras el momento que más le partió el alma, ¿cuál sería? Bueno, esto lo comparto y sé que Dios va a traer sanidad en medio de esto, porque a veces pensamos, y quiero decir que a veces como ministros, en este caso, nos ven inalcanzables o dicen, bueno, estos son de super fe, pero el justo también sufre. La Escritura nos enseña que los justos también sufrimos. Y cuando se habla de ministros específicamente que pasan esto, que muchos callan, que muchos pasan estos desiertos, estas situaciones que no podemos quitar de nuestra vida porque son etapas y quedan capítulos, ¿verdad? Que no nos gustaría que estén, por supuesto, pero cuando pasan, sabemos que luego Dios lo usa para sanar y restaurar.
Pero yo recuerdo una cosa y quiero compartirle a todos, a donde yo me sentí perdida, y te digo, me costó encontrarme. Me costó casi 3 años reencontrarme. O sea, como que me sacaron del cuerpo, sacaron mi alma de mí. Y yo recuerdo una vez que cuando se levantó la calumnia, que estaré hablando un poquito, pero se levantó tan fuerte, era tan fuerte, que por donde iba hablaban, era una cosa tan horrible, que recuerdo que no podía orar. No les voy a decir que yo súper oraba, porque no oraba, o sea, me costaba, o sea, como que mi alma había quedado encapsulada del dolor, de la situación, de la traición, había quedado encapsulada dentro de mí. Y tenía mis hijos, y no podía expresar, o sea, no podía hablar con Dios, o sea, no era capaz de decir a Dios algo, o sea, el dolor era tan grande que no era capaz de hablar, porque hay niveles de dolor, y yo creo que ese es el mayor. Y recuerdo que estaba en mi habitación, porque no permitía que mis hijos me vieran pues así, ¿verdad? Entonces estaba en el suelo, tirada así en el suelo, y comencé a llorar tanto, como que mi alma se rompió en ese momento. Y cuando estaba en el suelo, lo único que le dije a Dios, y recuerdo, y eso fue lo más duro para mí, le dije al Señor, le dije, déjame aquí, o sea, déjame en el suelo, no me vuelvas a levantar. Porque es que no sentía fuerzas para levantarme, no sentía, o sea, no era yo, o sea, era como que me habían quitado el alma, ¿no? Entonces, y eso fue de los momentos que más me marcó, pero también que trascendió en su momento. Pero cuando estaba en el suelo le dije a Dios, no me vuelvas a levantar. Es más, si puedes quitarme la vida aquí, quítamela. Y llegar a este momento, porque yo me considero siempre una mujer fuerte, me he considerado fuerte, todoterreno, digamos, ¿no? Siempre he sido así, antes del Señor y con el Señor mucho más, pero fue la primera vez que sentí que me estaba muriendo. ¿Qué fue lo más difícil para usted al tratar de mantener su fe en un momento tan complicado? ¿Qué fue lo más difícil? El momento de la calumnia. O sea, porque toda persona sabemos que podemos cometer errores, no estamos libres de eso, podemos ser débiles, pero yo creo que cuando cometemos errores, incluso caemos y fallamos a Dios, uno dice, bueno, pido perdón, me arrepiento, ¿no? Si fuese el caso, y busco una restauración, y está bien, porque somos humanos, pero en este caso, eso fue lo que más me dolió, porque no había hecho lo que ellos decían. Entonces, encima de la persona que más confiaba o que debía confiar después de tantos años, levantar una calumnia, una mentira tan fuerte, como limpiarse esa persona en mí, eso me dolió muchísimo, porque era juzgada mi integridad. Y yo siempre digo, no somos perfectos, ¿no? Pero siempre en el camino del Señor como que intenté hacer las cosas bien, con todos mis fallos, porque imperfecta pues me van a ver muchísimos imperfecciones, pero me dolía al saber lo que estaban diciendo, que estaban diciendo algo que yo no había cometido y que la otra persona lo había hecho. Incluso yo teniendo, digamos, pruebas, porque las tenía palpables, las tenía a las pruebas. Y yo nunca hablé porque no era el caso, no quería lastimar a nadie más. Pero cuando eso se levantó en contra de mí y empezaron a inventar, diciendo que yo era la que había adulterado, que yo era la que estaba haciendo las cosas mal, eso me golpeó muy duro porque llegué a ver como tanta maldad. Y ni en el mundo yo había visto la maldad que yo viví y el limpiarse en mí, en ensuciar mi testimonio, en ensuciar mi nombre, en ensuciar mi integridad. Eso realmente fue muy duro para mí, porque había un momento encima que yo le decía al Señor, pero yo tengo pruebas, tenía las pruebas guardadas, tenía conversaciones, tenía todo. Y cuando yo le dije al Señor, Dios me dijo en un momento, guarda silencio. Y yo creo que eso es lo peor. O
O sea, es como que, ¿por qué tengo que guardar silencio yo, no? Y esto le puede pasar a mucha gente y decir, ¿pero por qué? Si yo soy la víctima en este caso, ¿no? ¿Por qué tengo que guardar silencio? ¿Por qué tengo que callarme cuando los adversarios se levantan a hablar? Cuando la persona que uno más confiaba traiciona en esta forma. Y eso fue muy, muy duro para mí. Pero recuerdo que el Señor me dijo, guarda silencio, porque en su momento yo te defenderé. Claro, y uno dice, sí, bueno, gloria a Dios, pero es que hay que pasarlo. Porque no fue que el fin de semana siguiente Dios habló, ¿no? Sino que pasaron casi 3 años. Y lo peor era que me llegaban mensajes, al ser figura pública era peor, porque me llegaban mensajes de diferentes naciones, de personas, de pastores. Y yo no tenía que darle explicaciones a nadie, obviamente. Es más, esta entrevista que estoy haciendo hoy no es para que la gente en sí sepa, sino por mí, porque el Señor me permitió y poder traer sanidad a otros, ¿no? Pero eso fue lo más duro porque me escribían todo, me cuestionaban, salí, me cuestionaban y mucha gente me cerró la puerta. Y uno decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que pagar un precio que yo no hice? Entonces, ¿por qué tengo que pagar algo que yo no rompí, digamos, ¿no? Entonces eso fue muy, muy duro porque era por donde iba, mi nombre se conoció para bien y para mal, ¿verdad? Y más sobre que eran acusaciones falsas. Y eso es lo que más me dolió. De hecho, un día siempre yo estuve, y creo que es muy importante, y me desplayo en esto un poquito porque siempre yo estuve bajo cobertura. Siempre yo busqué consejo, porque a veces en el dolor uno puede actuar pensando que está bien y no está bien. Y yo siempre tuve a mi apóstol, siempre tuve a mentores y gente que me amaba, y hombres de Dios que yo les decía, si estoy mal, corríjame. Y eso fue muy importante para mí. Y cuando yo en un momento era tan duro, o sea, del peso ese, de andar queriendo decir no es verdad y no poder hablar, recurrí a personas, hombres de Dios tremendos. Y ellos me decían, pastora, tranquila, es duro, pero Dios hablará por usted. En la humillación Dios levanta, ¿no? Y agradezco, y no voy a dar los nombres ahora porque ellos saben quiénes fueron, muy pocos los que estuvieron en ese proceso, 2, 3 personas, pero que me levantaron y que me recordaban quién era yo, aunque estaba lejos, pero ellos me decían, recuerda quién es Marcela Costa, ¿no? Entonces, yo creo que el consejo en ese momento fue muy, muy especial. Era como Elías, yo digo, bueno, que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Uno en su dolor. Y ellos me decían, profeta, espere, es duro, pero espere. Y bueno, y fue esa transición muy, muy, muy dura. Y ahí fue donde también tuve que dejar la iglesia, que yo estaba pastoreé 18 años, por causa de las mentiras, y que también me dio un consejo mi apóstol. Y bueno, y con dolor, soltar cosas, pero vale la pena en su tiempo porque Dios recompensa.